La cueva maldita. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Historias como esta están hechas para erizarte la piel y mantenerte despierto por las noches. No te pierdas lo que viene, porque el horror apenas comienza. Suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final. El pueblo de San Gregorio del Monte era apenas un puñado de casas de adobe, con techos de paja inclinados y ventanas pequeñas que parecían ojos cansados mirando hacia el vacío. Rodeado por montañas negras y bosques que crujían como esqueletos al viento, el lugar estaba condenado al olvido. Los pocos que aún vivían allí sobrevivían con lo poco que daba la tierra seca, y con el trabajo duro de los hombres que se aventuraban a las minas cercanas. Entre ellos estaba Julián Rentería, un minero de mediana edad, de espalda encorvada y manos agrietadas. Había trabajado toda su vida en los túneles oscuros, con el polvo de carbón pegado a los pulmones y el miedo constante de morir bajo un derrumbe. Pero la pobreza no lo soltaba. Su esposa, Dolores, tosía sangre en las noches frías, y su hijo menor, Mateo, pedía pan que nunca había. En las tabernas miserables del pueblo, los viejos solían susurrar sobre una mina prohibida, oculta entre las rocas más altas, más allá de un desfiladero que pocos se atrevían a cruzar. Decían que en sus entrañas dormía un oro tan brillante que cegaba a los hombres, pero que no pertenecía a este mundo. Lo llamaban el oro del infierno. La historia aseguraba que hacía más de un siglo, unos mineros extranjeros habían abierto aquella caverna en busca de riqueza, y ninguno volvió a salir. Desde entonces, cada tanto, algún desesperado se aventuraba allí y jamás regresaba. Los ancianos advertían que no era la piedra ni la montaña lo que se tragaba a los hombres, sino algo mucho peor, el mismísimo diablo custodiaba ese tesoro. Julián escuchaba esos cuentos, y aunque fingía reírse, en su interior germinaba la semilla de la tentación. Cada día veía cómo su familia se apagaba un poco más, y cada noche el hambre clavaba sus uñas en su conciencia. ¿Qué era peor, morir lentamente de miseria, o arriesgarse por una última esperanza? La respuesta llegó una madrugada de tormenta. El viento aullaba entre las montañas como un lamento humano, y Julián, sin poder dormir, salió a caminar. Sus pasos lo llevaron hasta el borde del pueblo, donde comenzaba el sendero hacia el desfiladero. El corazón le latía con fuerza, como si lo empujara una voluntad ajena. Entonces lo oyó. Una voz cavernosa, grave y lejana, susurró entre los truenos. «Julián, aquí, ven». Se detuvo de golpe, con el sudor helado corriendo por su nuca. No había nadie alrededor, pero el eco de esa voz parecía venir desde las montañas. «Tu hijo tiene hambre, tu mujer se muere, ¿qué esperas? El oro es tuyo». El minero apretó los dientes, luchando contra el miedo. Pero sus pies siguieron avanzando solos, como arrastrados por un imán invisible. El camino hacia el desfiladero era traicionero. Piedras húmedas, raíces torcidas, sombras que parecían moverse en los bordes del sendero. Julián sintió que lo vigilaban desde el bosque, aunque cuando giraba, solo veía troncos retorcidos como brazos huesudos. Al llegar al final del paso estrecho, la vio, una abertura en la montaña, un boquete negro que exhalaba un aire gélido y húmedo. Era la mina prohibida. Su boca se abría como un monstruo dormido, con estalactitas que parecían colmillos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Julián. Quiso huir, pero la voz volvió, esta vez más clara, más cercana. «Adentro, adentro, tu fortuna te espera». Con las manos temblorosas, encendió su lámpara de aceite y entró. El silencio dentro era antinatural. No se escuchaba ni el goteo del agua, ni el crujido de la tierra, nada. Solo el eco lejano de su propia respiración. El aire olía a azufre, acre y sofocante. A medida que avanzaba, la luz de la lámpara se reflejaba en las paredes húmedas, y de pronto, lo vio. Pequeños destellos dorados incrustados en la roca. Vetas de oro puro, brillando como estrellas atrapadas bajo tierra. El corazón de Julián se aceleró. Nunca había visto tanto metal precioso en toda su vida. «Tócalo, arráncalo, es tuyo», susurró la voz, ahora detrás de él. Se giró de golpe, alzando la lámpara, pero no había nadie. Solo oscuridad.
Tragando saliva, sacó su pico y golpeó la roca. El sonido metálico resonó como un grito en el túnel. Una y otra vez, hasta que un pedazo de la veta se desprendió, cayendo a sus pies. El oro era tan puro que parecía arder con luz propia. Julián lo recogió con manos temblorosas. El metal estaba caliente, casi como si tuviera vida. Sin pensarlo más, llenó los bolsillos de su chaqueta con fragmentos dorados, riendo nervioso, incrédulo. Pero entonces, algo cambió. El aire se volvió más pesado. Un crujido retumbó en lo profundo de la mina, como si la montaña misma respirara. Y en la penumbra, al fondo del túnel, dos ojos rojos se encendieron como brasas. Julián se quedó paralizado. Los ojos lo observaban, inmóviles, fijos, ardientes. Una silueta se delineó, alta, encorvada, con cuernos que rozaban el techo y una sonrisa imposible, hecha de fuego. El minero gritó y corrió hacia la salida, tropezando, casi cayendo, mientras las risas retumbaban tras él, reverberando en las paredes como si 1000 demonios lo persiguieran. Logró salir, jadeando bajo la lluvia, con los bolsillos llenos de oro que tintineaba como campanas fúnebres. Se desplomó en el suelo, temblando, sin atreverse a mirar atrás. La tormenta rugía, y en cada trueno creyó escuchar la misma risa, lejana pero burlona, siguiéndolo hasta su casa. Julián no lo sabía aún, pero esa noche había abierto la puerta a un destino del que jamás podría escapar. Julián regresó al pueblo al amanecer, empapado por la tormenta, con los bolsillos llenos de fragmentos dorados. Caminaba como un hombre en trance, con la mirada perdida y la respiración agitada. Al llegar a su casa, vació el contenido sobre la mesa de madera, una montaña de oro brillante iluminó el cuarto sombrío como si hubiese nacido un sol en miniatura. Dolores, su esposa, se quedó sin aliento. Con ojos abiertos de par en par, acarició una de las piezas como quien toca un milagro. Julián. ¿De dónde?, preguntó con un hilo de voz. Él no respondió. Solo sonrió, con una mezcla de orgullo y miedo. Había encontrado la salida a la miseria, pero también había sentido algo en aquella mina que lo hacía estremecerse cada vez que cerraba los ojos, aquellos ojos rojos, aquella risa clavada en sus oídos. Sin embargo, la pobreza podía más que el miedo. En los días siguientes, Julián cambió el destino de su familia. Compró harina, carne, ropa nueva. Dolores, que había pasado años con la espalda encorvada, caminaba erguida otra vez. Mateo reía con un pan caliente entre las manos. La gente del pueblo los miraba con asombro y sospecha. Dicen que Julián encontró oro en la vieja mina, murmuraban las vecinas en la plaza. ¿Será cierto? Nadie vuelve de allí. Pero la envidia y la curiosidad no se comparaban con la transformación de Julián. Mientras más oro sacaba de la mina, más insaciable se volvía. No se conformaba con alimentar a su familia, compró animales, tierras, herramientas nuevas. Su casa, antes humilde, comenzó a llenarse de lujos que ningún otro aldeano poseía. Las noches, sin embargo, no le daban descanso. Julián se retorcía en la cama, empapado en sudor, escuchando aquel eco perturbador que lo llamaba desde la oscuridad. Más oro, ven por más. A veces despertaba sobresaltado, y en la penumbra del cuarto creía ver sombras moviéndose en las paredes, como si algo acechara justo fuera del alcance de la lámpara. Una tarde, mientras regresaba del mercado, una anciana de rostro arrugado y ojos turbios lo detuvo en el camino. Era doña Aurelia, la mujer más vieja del pueblo, conocida por sus rezos y supersticiones. «Ese oro que cargas no es bendito, hijo», le dijo con voz áspera, señalando la bolsa que colgaba de su cintura. «Es del infierno. El diablo siempre cobra lo que presta». Julián rió nervioso, intentando alejarse, pero ella lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente para su fragilidad. «Escúchame bien, devuelve lo que no es tuyo. O pagarás un precio más alto que la vida misma». Sus palabras lo persiguieron todo el camino, pero al llegar a casa, los destellos dorados lo cegaron de nuevo. ¿Cómo podía renunciar a lo que estaba salvando a su familia? ¿Cómo podía dejar atrás una riqueza tan grande?
Los días se convirtieron en semanas, y con ellas, la fortuna de Julián creció. Pero también crecieron las desgracias. Su esposa comenzó a debilitarse, como si la riqueza le absorbiera la fuerza. Sus labios se tornaron pálidos, y sus ojos, hundidos. Ningún médico del pueblo pudo explicarlo. Mateo, su hijo, tuvo pesadillas cada noche. Gritaba, señalando la puerta, diciendo que un hombre de sombras y ojos encendidos lo observaba desde el umbral. Una madrugada, lo encontraron en el patio, de pie, mirando fijamente hacia la montaña, como si algo lo llamara desde lejos. Los animales que Julián compraba enfermaban o morían de formas extrañas. Caballos que amanecían con el cuello torcido, gallinas sin ojos, perros que aullaban a la nada hasta desgarrarse la garganta. El oro, mientras tanto, parecía transformarse. Ya no brillaba con el mismo fulgor. Las piezas que Julián guardaba en cofres se manchaban de negro, como si se pudrieran con el tiempo. Y al tocarlas, sentía un calor incómodo, casi como si latieran. Una noche, mientras bebía solo en la cocina, escuchó un repiqueteo en la mesa. Miró con horror cómo una de las monedas se movía por sí sola, girando sobre el borde, hasta caer al suelo con un sonido hueco que no parecía metálico, sino humano, como un lamento. Julián se agachó, temblando, y cuando tomó la moneda, escuchó una voz en su cabeza. «Más, tráeme más, o ellos pagarán por ti». Soltó el oro de inmediato, pero la voz seguía resonando, mezclada con la risa que había oído en la mina. Al día siguiente, desesperado, buscó a doña Aurelia. La encontró rezando en la iglesia vacía. «Dime qué hacer», suplicó, con los ojos rojos de insomnio. «¿Cómo me libro de esto?». La anciana lo miró con una mezcla de compasión y lástima. «Ya es tarde, hijo. Abriste la puerta. El diablo nunca entrega sin reclamar. Solo puedes resistir o entregarle lo que pide». Julián se derrumbó, llorando. Pero mientras lo hacía, sintió que alguien, o algo, lo observaba desde las sombras del templo. Giró de golpe, y por un instante juró ver aquellos mismos ojos rojos, brillando detrás del altar. Se levantó y salió corriendo. Desde ese día, Julián dejó de ser el mismo. Se volvió paranoico, violento. No dejaba que nadie tocara sus cofres. Pasaba horas encerrado, contando el oro ennegrecido que apestaba a azufre. Y cada vez que miraba a su esposa y a su hijo, veía cómo la vida se les escapaba de las manos, como si su fortuna se alimentara de ellos. Una noche, Mateo desapareció. La puerta estaba abierta, y sus pequeñas huellas llevaban hacia la montaña. Dolores gritaba y lloraba desconsolada, pero Julián ya sabía hacia dónde había ido su hijo, la mina maldita lo llamaba. Y él tendría que regresar. El grito de Dolores aún resonaba en las paredes de la casa cuando Julián salió corriendo hacia la montaña. La puerta había quedado abierta, y en la tierra húmeda de la madrugada se marcaban las huellas pequeñas de su hijo, Mateo. El corazón del minero golpeaba su pecho como un tambor de guerra. El frío de la madrugada le cortaba la piel, pero el fuego de la desesperación lo mantenía en movimiento. Corría sabiendo lo inevitable, la mina prohibida lo había reclamado, y lo había hecho a través de lo más valioso que tenía. Cada paso lo acercaba al desfiladero, y con cada paso, el aire se volvía más pesado, más espeso, como si la montaña respirara con él. El silencio del bosque era antinatural, ni grillos, ni aves, ni el murmullo de las hojas. Todo estaba quieto, expectante. Cuando alcanzó la entrada de la mina, Julián se detuvo en seco. La abertura era más grande que la primera vez, como si se hubiera dilatado para recibirlo. Dentro, la oscuridad palpitaba, viva, y un olor acre a azufre y hierro oxidado le quemaba las fosas nasales. En el suelo, justo frente a la entrada, encontró el zapato pequeño de Mateo. Lo alzó con manos temblorosas, sintiendo un vacío helado en el estómago. «Mateo», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. El eco devolvió su voz multiplicada, pero mezclada con algo más, una risa sorda, profunda, que parecía surgir desde el vientre mismo de la montaña. Con el alma desgarrada, Julián encendió su lámpara y entró. El túnel parecía más largo y angosto que antes.
Las paredes estaban cubiertas de vetas negras que parecían venas podridas y el aire estaba tan denso que costaba respirar. La luz de la lámpara apenas iluminaba unos pasos adelante y en cada sombra creía ver una figura agazapada. Mientras avanzaba, escuchó el sonido, el repiqueteo metálico de un pico golpeando piedra. Era rítmico, constante, como si alguien trabajara en las profundidades. ¿Mateo?, preguntó, con la voz quebrada. Nadie respondió. El golpeteo siguió, más fuerte, más cercano. Al doblar un recodo, lo vio. O al menos creyó verlo. Su hijo estaba allí, de espaldas, con una lámpara diminuta en la mano y un pico demasiado grande para él, golpeando la roca una y otra vez. Mateo. Corrió hacia él. Pero cuando lo tocó, el cuerpo del niño se deshizo en sombras, como humo atrapado por el viento, y en su lugar quedó solo una risa retumbante que lo envolvió por completo. No busques al niño, Julián, susurró la voz que lo había perseguido desde la primera noche. Ya está conmigo. El minero cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños. No. Devuélvemelo. Llévate mi vida, pero déjalo a él. La risa se convirtió en un rugido que sacudió las paredes. Piedras comenzaron a caer del techo, y las vetas doradas brillaron de pronto con un resplandor enfermizo. Del fondo del túnel surgió una figura inmensa. Un ser alto, encorvado, con la piel como carbón encendido y los ojos rojos como brasas. Sus cuernos se retorcían hacia atrás, y de su boca emanaba un humo denso que olía a carne quemada. Era el guardián del oro. Era el dueño de la mina. Era el diablo. Siempre piden lo mismo, dijo la criatura, con una voz que hacía vibrar las piedras. Quieren oro, quieren poder, y cuando lo tienen, ruegan por el alma de sus hijos. ¿Por qué habría de devolverte lo que ya es mío? Julián se arrastró hacia adelante, sin dejar de llorar. Te daré más. Trabajaré para ti. Haz conmigo lo que quieras, pero déjalo libre. El demonio sonrió, mostrando dientes afilados que goteaban un líquido oscuro. Ya lo haces, desde el momento en que entraste aquí, trabajas para mí. Cada golpe de tu pico alimenta mi reino, cada gota de tu sudor es mi tributo. Pero aún no es suficiente. Extendió una garra y señaló los cofres que Julián había escondido en su casa, cofres que de algún modo aparecieron allí, apilados en el túnel. El oro ennegrecido palpitaba como corazones podridos. Tu familia, tu pueblo, todos pagarán por tu codicia. El oro del infierno no se guarda sin sangre. Julián gritó y levantó su pico, intentando golpear a la criatura. Pero el demonio apenas alzó una mano, y la herramienta se hizo polvo en el aire. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Sintió como si cadenas invisibles lo aprisionaran, apretando hasta romperle los huesos. Cayó al suelo, convulsionando, mientras la criatura se inclinaba sobre él. ¿Lo sientes? Es el precio de la codicia. Cada moneda que tocaste, cada trozo de oro que guardaste, era una mordida en tu alma. Ahora no te pertenece, me pertenece a mí. La oscuridad comenzó a tragarse todo. Julián apenas podía ver, pero en medio de la penumbra creyó distinguir a Mateo, de pie junto al demonio, con los ojos apagados, como si ya no fuera él. Hijo. Gimió Julián, estirando la mano. El niño lo miró fijamente, y en su boca se dibujó una sonrisa extraña, idéntica a la del demonio. Las paredes de la mina retumbaron, y el túnel empezó a cerrarse sobre sí mismo. Rocas caían, el aire se llenaba de polvo, y el rugido de la montaña era ensordecedor. Julián gritó, desesperado, arrastrándose hacia la salida. Pero cada metro que avanzaba, la oscuridad lo arrastraba de nuevo hacia adentro, como si 1000 manos invisibles lo sujetaran de los tobillos. La última imagen que vio fue el rostro de su hijo, iluminado por un resplandor rojo, desapareciendo en la negrura junto al demonio. Y luego, nada. El amanecer llegó con un temblor que sacudió todo San Gregorio del Monte. Las casas crujieron, las ventanas estallaron en astillas y los animales chillaron como si presintieran el fin. Una nube de polvo se levantó desde la montaña, y un estruendo sordo, como el rugido de 1000 bestias, retumbó en los valles.
Los habitantes salieron despavoridos de sus casas, y lo que vieron les heló la sangre. La entrada de la mina maldita había colapsado. Piedras gigantescas sellaban el boquete, y del interior salía un humo oscuro que olía a azufre y carne quemada. Dolores, de rodillas en el suelo, gritaba el nombre de su esposo y de su hijo. Su llanto era tan desgarrador que nadie se atrevió a acercarse a consolarla. Todos sabían que Julián y Mateo habían desaparecido en las entrañas de la montaña, reclamados por algo que no era de este mundo. Durante días, los hombres del pueblo intentaron remover las rocas. Pero cada intento fracasaba, las herramientas se rompían, los caballos huían despavoridos, y algunos trabajadores sufrían accidentes inexplicables. Uno de ellos, al golpear una piedra, cayó muerto en el acto, con los ojos abiertos y la boca llena de ceniza. Después de eso, nadie quiso volver a intentarlo. La mina quedó sellada, como una tumba maldita. Pero el silencio nunca volvió a reinar. Por las noches, los vecinos comenzaron a escuchar cosas extrañas. Al principio eran ruidos lejanos, golpes metálicos, como de un pico cavando en la profundidad. Luego vinieron las cadenas, arrastrándose en la oscuridad, mezcladas con lamentos que parecían de hombres exhaustos. Algunos juraban haber visto luces rojas moviéndose bajo la tierra, como brasas encendidas que brillaban entre las grietas. Otros afirmaban que, si uno se acercaba demasiado a las rocas, podía escuchar voces. No voces humanas, sino susurros que prometían riquezas infinitas a cambio de un precio impensable. La leyenda creció. El pueblo empezó a murmurar que Julián no había muerto, sino que estaba condenado a cavar eternamente para el diablo, picando rocas en un túnel que nunca terminaba. Algunos decían que Mateo estaba con él, pero no como un niño, sino como una sombra, vigilando a su padre con ojos que no eran suyos. La desesperación de Dolores la llevó a enfermar. En las noches se levantaba de la cama y caminaba hasta la montaña, llamando a su hijo con un tono dulce y roto. Mateito, vuelve a casa, hijito, mamá te espera. Los aldeanos la encontraban descalza, con las manos sangrando de tanto golpear las piedras, y la arrastraban de regreso. Nadie volvió a verla reír. Su voz se quebró para siempre. Con el tiempo, la historia del oro del infierno atrajo forasteros. Hombres ambiciosos llegaron al pueblo, convencidos de que podían burlar la maldición y hacerse ricos. Algunos traían herramientas modernas, otros rezos y crucifijos. Ninguno regresó. Un grupo de 3 aventureros que entró con lámparas y sogas nunca salió. Solo se escucharon sus gritos, apagándose poco a poco, hasta ser sustituidos por carcajadas que retumbaron durante días en el pueblo. Un sacerdote enviado desde la ciudad intentó exorcizar la montaña. Subió con su cruz y agua bendita, rezando a gritos. A la mañana siguiente lo encontraron al pie del desfiladero, con el cuerpo intacto pero los ojos carbonizados, como si hubieran ardido desde dentro. San Gregorio del Monte quedó marcado para siempre. Los niños crecieron con la advertencia de no acercarse jamás a la mina, y los ancianos repetían la misma frase. El oro que brilla demasiado nunca viene de Dios. Pasaron los años. Dolores murió con el nombre de su hijo en los labios, y fue enterrada junto a la iglesia. Nadie heredó la casa de los Rentería. La gente decía que por las noches aún se escuchaba el sonido de monedas cayendo al suelo, seguido de pasos arrastrados y respiraciones entrecortadas. La mina seguía allí, como una herida abierta en la montaña, sellada pero viva. Y aunque muchos intentaban ignorarla, había noches en que el viento soplaba desde esa dirección trayendo consigo un olor a azufre y risas apagadas. Algunos aseguran que, en ciertas madrugadas, puede verse una silueta encorvada en el borde del pueblo, un hombre cubierto de polvo, con un pico al hombro y los ojos vacíos. Nadie se atreve a acercarse. Quien lo ha hecho, desaparece sin dejar rastro. Dicen que es Julián, condenado a vagar entre 2 mundos, buscando víctimas que lo acompañen en su condena eterna. Una generación después, un muchacho curioso decidió desafiar la advertencia. Tenía la obsesión de hacerse rico y abandonar el pueblo. Una noche, con la luna llena iluminando el desfiladero, llevó consigo una lámpara y entró en la mina. Los aldeanos escucharon sus pasos y sus risas nerviosas al inicio, luego los golpes de su pico, después los gritos desgarradores.
Y finalmente, silencio. Al amanecer, solo encontraron su lámpara, aún encendida, frente a la entrada sellada. Nadie volvió a hablar de él. El pueblo nunca se recuperó. San Gregorio del Monte se fue despoblando, casa por casa, hasta quedar casi vacío. Pero los pocos que resisten dicen que, cuando la noche está más oscura y el silencio más profundo, se oyen las cadenas y los lamentos de Julián. Algunos hasta afirman que han visto a un niño junto a él, sujetando una pequeña lámpara, con una sonrisa torcida en el rostro. La leyenda se volvió maldición, y la maldición, advertencia: no codicies lo que no entiendes, porque el infierno siempre cobra lo que presta. Y allí, bajo la montaña, entre piedras y sombras, sigue resonando el eco eterno de un minero y su hijo, trabajando sin descanso para un amo que jamás se sacia. Un destino sellado por la avaricia. Un destino del que nadie puede escapar.